Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político, y en este Pulso Político del día martes seguimos analizando los resultados electorales, más aún cuando el suspenso sigue vigente luego de las declaraciones del día ayer lunes del presidente del Consejo Nacional Electoral, en el sentido que los resultados se conocerían luego de 3 días, es decir, mañana miércoles. No sabemos la hora, suponemos que en el transcurso del día, porque hay un 5% de actas que guardan inconsistencia. También hizo el llamado, y me parece algo prudente, hizo el llamado o invitó a los dos candidatos que conformen equipos de observación a efectos de poder garantizar la legitimidad y la transparencia de los resultados que todavía forman parte de un gran signo de interrogación. Y el dilema es, ¿habrá segunda vuelta o no habrá segunda vuelta? Vamos a analizar todo este entorno electoral de cara a las expectativas ciudadanas. Por cierto, tenemos la presencia de Hernán Reyes, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, Jorge León, analista político y catedrático universitario, bueno, igual Hernán Reyes, catedrático universitario, y Carlos Coronel, economista especializado en investigación de mercado y opinión pública, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados, CIES. Damos entonces inicios durante estos próximos 55 minutos este Pulso Político. Muy buenas noches, bienvenidos. Bueno, comienzo por la pregunta de cajón. Iba a decir, ¿habemos papa o no habemos papa? ¿Habrá segunda vuelta o no habrá segunda vuelta? Los resultados de una u otra manera que se presentaron el día domingo, el 19 de febrero, producto del proceso electoral, ¿trajo sorpresas o para ustedes era previsible un resultado apretado en términos de no haber pasado o de no tener tanta garantía sobre una segunda vuelta? Jorge León. Bueno, para mí es triste que la sociedad ecuatoriana tenga dudas sobre los resultados electorales. Creo que hay varios indicios de por qué tener dudas. Sin embargo, no es positivo para la sociedad y para la democracia en particular, ¿no? Que haya esta situación, y visto el contexto de polarización que ha habido todos estos últimos tiempos, yo creo que esto lo que va a hacer es atizar esa polarización con consecuencias que pueden ser muy negativas, ¿no? Lo otro es que sí parece que era necesario en la sociedad ecuatoriana que haya una segunda vuelta, porque en la primera no hubo grandes debates, no hubo cosas de fondo. El comportamiento del candidato de Alianza País, Moreno, no fue particularmente llamativo del lado debates, del lado promoción de ideas. Del lado de la oposición tampoco hubo muchas ideas así de fondo. Creo que la sociedad requiere algo más que simplemente ganar las elecciones. Para Jorge León fue una campaña muy pobre en términos de contenido. Así es, y eso es indispensable para tener legitimidad para gobernar. En un mundo polarizado, no se trata solo de ganar, hay un modo de ganar ahondando la legitimidad. La situación actual pone en dudas esos elementos. Es una campaña entonces que juega con emociones al amparo de estrategia de marketing, pero no se profundiza y no se orienta a la ciudadanía sobre las soluciones estructurales que esta quiere. En particular, ese sería el punto clave, ¿no? Personalmente veo que, por ejemplo, por estrategia de marketeo político, electoral, el candidato Moreno más bien estuvo puesto de lado, silenciado, ¿no? Tranquilo. Eso no es bueno para la sociedad, ¿no? Es necesaria una interlocución de propuestas de ideas, y creo que no las hubo en realidad. Por eso insisto, lo importante de una campaña electoral es la construcción de la legitimidad de propuestas de ideas, y creo que no las hubo. Por eso me parece triste que no haya una segunda vuelta. Y que debería ir más allá de los resultados. Hernán Reyes. Absolutamente. Gracias, Carlos. Bueno, creo que en realidad el sometimiento a lo que son las reglas básicas y mínimas, diría yo, en términos formales de la democracia, es un componente fundamental, no solamente de todo proceso político, sino de toda interacción política. Y a mí me parece que lo que ha acontecido posteriormente a las elecciones del día domingo es precisamente un repliegue y una renuncia a querer jugar el juego democrático con las mismas reglas. Es decir, estas acusaciones de fraude
que se dieron, ojo, mucho antes de que se genere siquiera el proceso electoral. Esto se viene dando desde el año pasado, cuando uno hace una simple revisión histórica de cómo ciertos sujetos políticos vinieron hablando de fraude anteriormente. Ponen en entredicho, ponen en duda un elemento básico de la democracia, que es la confianza en el sistema. Para Hernán Reyes había una hoja de ruta preestablecida desde algún tiempo. Me parece que sí, y me parece que es claro, eso se vio claramente también el día domingo, cuando uno de los candidatos, antes de que existieran siquiera datos oficiales, yo diría en complicidad con algunos medios de comunicación, simplemente exhibieron unilateralmente determinados resultados de exit poll, y con esos resultados de exit poll ese candidato dijo: hay segunda vuelta. ¿Estamos frente a qué, Hernán, entonces? ¿Estamos frente a una lucha del poder por intereses? ¿Estamos frente a una lucha del poder por reivindicar un tema ideológico? ¿Frente a qué estamos? Estamos, yo diría, frente a una renuncia a entendernos en términos hasta civilizados. Estamos frente a una suerte de juego de o gano o gano. Estamos frente a una actitud que desdice la participación de quien quiera en un juego electoral. Estamos frente a la amenaza de que finalmente la votación y a través de la votación la voluntad del pueblo sea desconocida en las calles. Estamos ante la deslegitimación de instancias que han mostrado, al menos de lo que a mí me consta, durante el proceso electoral, bastante buenas prácticas, porque si comparamos estas elecciones con elecciones anteriores, me parece que estas elecciones han mostrado bastante más transparencia, mucho más, mejor técnica, y eso es lo que se vio durante el día domingo, cuando empezó a salir la información de votos escrutados. Lamentablemente, y eso es un dato contingente en todo proceso electoral, los márgenes de cercanía con las condiciones, es decir, llegar al 40% y tener 10 puntos de diferencia frente al segundo, son demasiado imprecisos todavía. A veces sucede aquello en democracia, y eso ha implicado que algunas personas pierdan la cordura, pierdan la calma, les entre un ataque de nervios y finalmente estén queriendo reclamar en las calles algo que finalmente se dio ya en la urna electoral. Muy lejos, en Argentina, si no me equivoco, Macri le gana a Scioli con un punto de diferencia. Si no me equivoco, no sé si ustedes lo recuerdan. Me parece que es algo, más o menos un punto de diferencia. Sí. Carlos Coronel, tú que eres investigador, ¿se preveía este resultado por un lado? Y por otro lado, los electores, ¿ante qué están reaccionando? Porque permíteme citar pues las cifras oficiales del CNE, con el 88.6% de actas escrutadas hasta, hasta el 20 de febrero del 2017, es decir, hasta hace poco, hasta el día lunes, ¿verdad? Lenín Moreno 39.12% y Guillermo Lasso estaría en el 28.31%. Esta cercanía al 40% de Lenín Moreno, es decir, le faltaría apenas 0,8%, ha generado todas estas reacciones. Pero aquí hay algo más allá del tema del resultado, es la institucionalidad. Es decir, hay una estrategia a criterio de Carlos Coronel en el sentido de deslegitimar este resultado en caso que llegue al 40%, o de no reconocer, que sería aún más crítico el tema, los resultados oficiales de un CNE en caso que se llegue al 40%. Bueno, yo no sé si en efecto debe haber una estrategia como tal. Me parece que hay una suerte de tácticas que habría que ver hasta qué punto funcionan. Sin embargo, yo creo que esta eventual explicación viene alimentada por algunos elementos. Quisiera apalancar esta explicación en dos cosas, ¿cierto? Una citada por Jorge, que es la necesidad de una segunda vuelta. De lo que observamos hasta el momento, digamos que es un momento muy cercano a la elección del día domingo, no hay visos de que la campaña por segunda vuelta tenga un signo distinto al que ya tuvimos en la campaña por la primera vuelta. Es decir, poca capacidad de conexión de las campañas, muy pocos contenidos, más bien apelándole sobre todo a ganar. En ese sentido, es decir, ¿tú crees que se va a replicar lo ya sucedido en la primera vuelta? Yo creo que no hay ningún elemento, digamos, presente a través de la investigación pública que indique que haya un movimiento distinto desde las posibles candidaturas que entrarían en segunda vuelta para entrar a debatir contenidos. Más bien lo que se está forzando es un escenario de mayor polarización en el cual eventualmente los contenidos incluso no lleguen a importar. A ver, pero eso es desde la óptica que estás analizando, desde la óptica de los candidatos.
pero vamos a la óptica de la presencia y exigencia ciudadana. ¿Tú crees que la ciudadanía, el elector, va a tener una presión y una exigencia en cuanto a que necesitamos saber el cómo se llega a esa propuesta para efectos de sufragar por alguien? Sin duda la ciudadanía presenta esa necesidad y un poco esa exigencia. Eso no necesariamente deriva en que esa exigencia sea realmente sea ofertada, digamos, sea solventada por las candidaturas. Tan no es solventada por las candidaturas que vimos en los últimos momentos en los que se podía hacer investigación, en los que se podía publicar al menos investigación, un porcentaje no solo de indecisión, sino de indiferencia frente a la elección como tal. Eso es un síntoma, sin duda, de esa incapacidad que tuvieron las distintas candidaturas para incorporarse a esa exigencia, para solventar esa exigencia. ¿Esto es el reflejo de una ausencia de madurez política en cuanto al Ecuador? No sé si llega a la categoría, si se quiere, de inmadurez política, que es la suma de algunos elementos, entre esos un elemento fundamental que es, como habíamos conversado en algún momento, la incapacidad de comprender una elección atípica en el país. Atípica por los momentos de incertidumbre propia de la elección, la incertidumbre económica y la no presencia de una candidatura fuerte, digamos, que era la que generalmente ponían los contenidos. Okay. Al no poner esos contenidos, como que se movió demasiado el escenario. Y creo que el segundo elemento de explicación tenía que ver un poco con el hecho ya propio de los resultados. Es decir, creo que el escenario ahorita para la sociedad ecuatoriana es únicamente esperar los resultados. Habría que comprender que institucionalmente hay procedimientos establecidos, además legal y reglamentariamente, para resolver aquellas actas que estén en inconsistencia, que es algo, digamos, natural de una elección. Las actas están, además, en responsabilidad de ciudadanos, ¿no es cierto?, que forman parte de las juntas receptoras de voto. Entonces, más bien creo que ahí hay un ejercicio de responsabilidad política desde las candidaturas, de no domar a incendiar el país por uno o dos votos, o por los que fueren, sino ahora, más bien de mantener no es calma algo frente al tema, ¿no? Tampoco no se puede hablar de la ciudadanía en ese sentido, si no estamos hablando de los sectores que apoyan al uno o al otro. Es decir, no es algo generalizado, es muy focalizado en cuanto a los intereses partidistas o de simpatía con uno de los candidatos o de los dos candidatos. De acuerdo, pero eso implica justamente por el hecho de la cercanía frente a las candidaturas, el ejercicio de una responsabilidad política alrededor del tema. ¿Qué tanto influyó, señores, esta transición que estamos viviendo? Recordemos que son 10 años de la Revolución Ciudadana, son 10 años de permanencia en el poder de Rafael Correa Delgado, con un estilo y con una manera de gobernar y con ciertos contenidos desde su óptica, desde su punto de vista, en cuanto a modelo. ¿Qué tanto incidió eso en estas elecciones para haber generado todo este ambiente, Jorge? Pues efectivamente la tensión que vivimos es efectos de ese tipo de gobierno. La estrategia de la polarización política fue no el resultado de tener X ideas y los otros las otras, sino fue toda una elaboración de estrategia política, ¿no? El juego con la prensa, el modo de contraatacar a los contrincantes, el control que se ha querido tener de los mismos, lo de las organizaciones sociales, entre otros elementos. Entonces, finalmente, es lógico que la polarización política tenga sus consecuencias. Había la necesidad de mucha gente de contrarrestar eso. Además, yo creo que, y no es la menor de las cosas, ¿no?, que eso tiende, Rafael Correa en particular insistía mucho entre confíen en mí, yo sé a dónde voy, y para qué debatir de estas cosas, son falsas las ideas que debaten. Es decir, una búsqueda de despolitización de la sociedad. Esta despolitización hace que gran parte del electorado se desentiende de la vida pública. Y claro, desde luego, que hay apatía en buen porcentaje de la población. Y tristemente para la democracia y el convivir colectivo, también hay una pérdida de ideas, de sentido del debate. Es decir, con lo que me estás diciendo, debo entenderlo, es que esta despolitización transformó al ciudadano en vez de sujeto político en objeto político desde los actores políticos. Gracias por precisar la idea, Carlos. Exactamente eso. Ahora yo diría que en gran medida esta lógica de considerar que el ejercicio político es gestión y no un juego político, que tiene que ser debatido en el espacio público, lleva a que la mayor parte de la gente se desentiende. Ahora, porque no es por azar, perdón, Carlos, por favor, el porcentaje hasta la última semana, yo tuve una encuesta seria que no se publica, que hasta la semana pasada había un altísimo porcentaje de indecisos. Sí. Eso dice muchísimo. Y para mí, creo que es un tema de fondo, de debate,
qué significaban esos indecisos, porque yo creo que la mayoría de los indecisos son de la región serrana, aquellos que en la primera hora del gobierno de Correa fueron su base de apoyo, en particular en Quito y en Cuenca, que ahora parte de esos, yo creo que por la falta de capacidad de la oposición de saber captar, de poner nuevas ideas sobre el tapete, no supo captar a los indecisos. Ese es otro problema. A eso iba. Yo quería Pero una plantearte parte dos volvió inquietudes. Es decir, de acuerdo a los resultados, Alianza País ha recuperado Guayas, ha recuperado Pichincha en muy buena parte. Bueno, y Manabí nunca lo perdió. Pero en todo caso, a ver, pero el gobierno también puede decir, a ver, ¿cómo es que no interactué con la ciudadanía? ¿Cómo es que no interactué con el elector? Si hice varias consultas populares, tuvimos varias elecciones, introdujimos una consulta popular para reestructurar el Estado mediante una constitución llamada la de Montecristi. Yo te diría que las consultas que hizo el gobierno eran estrategias y tácticas para otra cosa. Recuerda cuando se discutía de los toros, no era pues particularmente un sujeto excitante políticamente, cuanto más que como se le planteó, no era un debate de fondo sobre los valores de lo que implicaba. Hubiera sido excitante si nos hubiéramos parado en el Coso Taurino. Hernán Reyes. Bueno, yo en parte estoy de acuerdo con lo que dice Jorge, en parte no. Creo que efectivamente hay un proceso de despolitización, pero que coexiste también con un proceso de hiperpolitización también en determinados sectores. No me parece que haya despolitización en general en la sociedad ecuatoriana. Hay sectores mucho más politizados que antes, luego de estos 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana. Lo que sí es característico en ambos casos es la primacía, yo diría más bien, de una suerte de emocionalización de la política. Es decir, la política se desideologiza. Y la política, tanto en el caso de quienes se muestran indiferentes y esto viene a ser indecisos votantes indecisos, tanto de quienes están ahora tan aferrados a la idea de que ellos tienen la verdad y la van a hacer respetar a como dé lugar, en ambos casos yo creo que prima un peso de lo emocional sobre lo ideológico. Es decir, en todo caso hay una disminución de lo que significa una cierta racionalidad política. ¿Pero tú estás hablando desde la óptica ciudadana o estás hablando desde la óptica de los políticos? No, estoy hablando desde la óptica ciudadana. Okay. Y los políticos me parece que han sabido de alguna manera captar bien, para algo los políticos hacen sondeos y encuestas de opinión, y desde ese punto de vista han estado largamente trabajando, por ejemplo, algunas de las campañas acá, sobre la base de sentimientos que son, yo diría, bastante importantes en una época electoral. Miedo, por ejemplo, pesimismo. Y eso se mide a través de sondeos. Estamos hablando de psicología. Entonces. Estamos hablando de psicología cuando uno se fija en todas las modas ahora que hay de campaña política, por ejemplo, toda la incidencia de la neurociencia para tratar de ir bombardeando con mensajes y a través de eso ir ubicando determinadas respuestas a partir de estos estímulos en la conducta de los votantes o de los electores o de la ciudadanía. Uno encuentra que precisamente los políticos han incidido en eso y quizá ahí es donde yo también estoy de acuerdo con Jorge, hay una suerte de vacío en lo que significa el discurso político como un discurso conectado con lo que primero son los problemas del país y segundo, conectado en el sentido de hacerle entender a la ciudadanía cuál es el proyecto que se tiene para enfrentar esos problemas fundamentales. Así como hubo, Hernán, un momento donde ya los partidos políticos no importaban y los partidos políticos migraron a movimientos ciudadanos, a movimientos sociales, ¿también ya se está renunciando a la sustancia, a la esencia política que es la ideología? Bueno, yo creo que ahora los partidos políticos muestran que las viejas prácticas políticas se siguen repitiendo, se han seguido repitiendo. Es decir, yo no hago mucha diferencia ahora cuando veo no solamente el panorama electoral, sino el performance de los partidos políticos en estas elecciones. A mí me parece que no hemos avanzado mucho. Cuando uno mira el mapa electoral, ve que hay un partido político más o menos consolidado, evidentemente el más fuerte del país, que es Movimiento Alianza País, que tiene cobertura y estructura nacional, pero también dentro del Partido Alianza País se siguen repitiendo determinadas prácticas que nos recuerdan la vieja partidocracia. Cuando nosotros vemos el Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero, es exactamente el mismo Partido Social Cristiano Madera de Guerrero rejuvenecido y quizá feminizado a través de su candidata a presidenta. Cuando vemos el Partido Guillermo Lasso, el Partido Creo repite la misma vieja práctica de ser una empresa que tiene un dueño. Es una empresa electoral que tiene un dueño.
es exactamente lo mismo que pasaba con Álvaro Noboa y su Pero partido. desde ese punto de vista, pues entonces, Hernán, la institucionalidad política en términos de formación de pensamiento ideológico, en términos de poner en el debate todas estas propuestas a partir de la ideología han desaparecido. Ahora, pero han desaparecido de pronto en el discurso, pero porque cuando ya comenzamos a desbrozar el condumio de las propuestas, hay claros mensajes ideológicos que de pronto pasan de agache. Por ejemplo, los acuerdos comerciales, aperturar al Ecuador al libre comercio, en un momento que estamos con una dolarización y que hay que proteger la producción y el empleo. Entonces, ahí no hay también un mensaje ideológico que de pronto se lo disfraza a través del discurso por las necesidades y las preocupaciones existentes en este momento de la ciudadanía. Claro que sí, Carlos. Es decir, hay una racionalidad política, pero para cuando uno analiza, se pone a analizar los programas de gobierno de los candidatos, ahí se encuentra una racionalidad política. El problema es que la campaña política no trasluce ni traduce esa racionalidad política en el discurso que establece con los votantes. Y por eso es que en un momento determinado la campaña política se vuelve una feria de ofrecimientos de lado y lado. Y por eso es que muchos de los votantes resienten la política y se alejan, se vuelven indiferentes. Y por eso es que algunos otros votantes desarrollan una suerte de lazo emocional con el líder del partido o con su propio voto, entendiendo que es, por ejemplo, un voto con el cual están golpeando a alguien. Y esto es lo que se está viviendo ahora, precisamente porque, lo que tú lo dijiste, me parece que estos 10 años ha habido un déficit, ciertamente, de lo que significan procesos de formación política, de formación ciudadana, me refiero, frente a la política, frente a lo político, y también yo creo que ha habido un enorme déficit en los procesos organizativos de las fuerzas y los sujetos políticos. Por eso es que a mí me parece que vamos a tener, por ejemplo, en la próxima asamblea, una asamblea tremendamente fraccionada donde quizás se vuelvan a repetir viejas prácticas como aquellas, por ejemplo, de los camisetazos, de la gente que se vuelve independiente en un momento determinado. O la cesión de espacios de poder dentro del Ejecutivo. Las mayorías móviles o el querer secuestrar al Ejecutivo o quererle hacer la vida imposible. Bien. Ese es el temor que yo tengo. Ahora, pero Carlos, si estamos hablando de esto, significa entonces que la emocionalidad está jugando a la política y las investigaciones lo que están llevando es a ver, ¿qué necesita la gente para saber qué le voy a proponer? Independientemente de que no sepa cómo lograrlo, pero tengo que proponerle. ¿Encuentras un común denominador en eso en cuanto a la votación regional o hay regiones que responden de una u otra manera? ¿Hay un elemento diferenciador? Bueno, yo creería que ese elemento diferenciador tiene que ver sobre todo con el estado de ánimo de la población, lo cual sin duda es un efecto de las coyunturas que vive la gente, pero también está un poco incorporado en la matriz de pensamiento, en la matriz de condición cultural de las distintas regiones. Que vivimos en una telenovela permanente, pues entonces. Más o menos, depende de depende del punto de vista realmente. Es que es por la narrativa que yo estoy viendo en la campaña electoral. Es decir, hay una narrativa clara. Entonces, y esa narrativa prácticamente es un libreto de telenovela. Puede ser o no ser. Bueno, yo voy a ponerlo por pasos, más bien, tratando de hacer algo más, de establecer una respuesta más integral. Creo que sin duda ya hay un elemento importante que es el estado de ánimo de la gente que va un poco marcando la dinámica de la conversación política. Y que eso viene dado además por la matriz de pensamiento de la gente. Sin duda la gente de la costa es distinta a la gente de la sierra y de la Amazonía y por supuesto de la región insular. Ese me parece a mí un primer elemento. Segundo elemento, creo que en relación a la condición o no ideológica de la gente es, digamos, casi indiscutible que actualmente sobre todo tenemos una ciudadanía con poco sentido de ideología, sobre todo con un pensamiento más pragmático alrededor de lo político. En ese pensamiento más pragmático, la condición que como decía Hernán, eventualmente existe alrededor de los planes de gobierno o de las formas de ver el mundo, de contar el mundo y de contar el país de las distintas organizaciones políticas, termina siendo una coincidencia antes que una militancia. Es decir, la gente escucha una cosa y coincide con eso antes que piensa así y coincide con el partido. Entonces creo que hay una diferencia ahí entre militancia y coincidencia. Y como tercer elemento creo que eso sin duda se ve reflejado en cómo están operando las campañas. Sin duda digamos, la parte de imagen les está ganando a las campañas. Parte de eso, sobre todo, es justamente las candidaturas de asamblea. Las candidaturas de asamblea priman, además, por el tiempo disponible para hacer una campaña, que son 45 días, y con esto no quiero decir que la campaña deba durar ad infinitum, sino que hay un ejercicio de comunicación política que se le olvida, en general a la sociedad y en particular a quienes operan la política desde la profesión de la política. Y luego creo que eso un poco decanta en apalancar
las campañas, de apalancar las candidaturas en personajes de alta identidad. Ok, ahora entremos ya al análisis de las cifras, señores, y de las estrategias también, porque también ha habido estrategia con los resultados. A ver, les leí los resultados hace un momento: 39-12 Lenín Moreno, Guillermo Lasso 28-31, con el 88.6% de escrutinios al 20 de febrero. Recordemos que recién el miércoles vamos a conocer los resultados, y aquí la pregunta es con la que comencé, es decir, ¿habría o no habría segunda vuelta? Aritméticamente podría existir la posibilidad de que no sea necesaria una segunda vuelta, pero analicemos esas posibilidades, es decir, de dónde podría acceder Lenín Moreno a una votación que le permita llegar al 40%, porque la diferencia de 10 puntos la mantiene, es decir, hoy por hoy tienen una diferencia de 11 puntos con Guillermo Lasso, es decir, Manabí con el 80% de escrutinio, Lenín Moreno tiene 53,94% y Guillermo Lasso tiene 17,82%. En Guayas, con el 82% de escrutinio, Lenín Moreno tiene el 38,55% y Guillermo Lasso tiene 21,26%. Interesante este resultado porque Alianza País desplaza al Partido Social Cristiano en Guayas. Y en Esmeraldas, con el 65,5% de escrutinio, Lenín Moreno tiene 39,95%, Guillermo Lasso tiene 28,41%. Pero permítanme también citar los votos del exterior, que en este momento no los encuentro. Sí, aquí están. Por ejemplo, en Europa, Asia y Oceanía, con el 72% de escrutinio, Lenín Moreno tiene 42,55 y Guillermo Lasso tiene 15,76. Y en Estados Unidos y Canadá, bueno, ahí sí llamó la atención el 71% de ausentismo, Lenín Moreno tiene, y con el 42,13 de escrutinio, Lenín Moreno tiene 41,71 y Lasso tiene 26,57. Es decir, espacio hay, aritmética hay, pero la política no necesariamente es aritmética lineal. Jorge. Creo que ya está claro que no va a haber segunda vuelta. Para ti ya está claro. Claro, porque, a ver, lo que le falta a Moreno es 0,9. 0,9. ¿No es cierto? O sea, desde anoche en que se paró la entrega de datos, hay dos fenómenos que me llamaron la atención. El uno, en las subsiguientes entregas, en todos los candidatos bajan y Moreno sube, ya crea dudas. Pero supongamos que todo eso esté bien hecho. Yo creo que ya estadísticamente la probabilidad de que Lasso suba de 2 puntos para evitar el 10% de diferencia, le veo difícil. Ya está, yo digo, está cantado que va a haber una sola vuelta, ¿no? Por eso empecé diciendo que creaba, no solamente yo creo que no es positivo para la democracia y para la sociedad ecuatoriana, ¿no? Por el nivel de polarización que existe en este momento. Porque no, vuelvo a decir, el Ecuador necesita construir una legitimidad mayor para eso, porque vamos a elegir un presidente. ¿Quién sabe las posiciones de Moreno? ¿Es un azar saber algo preciso de Moreno? Es muy difícil. Yo creo que la sociedad, aún en el caso, Carlos, de que regresásemos a la típica campaña electoral que tiende más a motivar a la gente por las emociones que por las razones, a esta reducción de la ideología a pastillitas de la televisión, aún así yo creo que había dos fenómenos que estaban en juego. Por un lado, del lado de las derechas, que tenían que hacer acuerdos, alianzas, precisar cosas y ampliar la posición de la derecha hacia otros sectores como el centro izquierdo, lo cual les llevaba a reconstruir ideas, frente a las cuales, por ejemplo, yo creo que Alianza País tenía que definirse. Yo creo que la sociedad requiere eso. Es muy importante este juego de construir la legitimidad. Entonces, hay un problema, por un lado, de cultura política también, ¿no? La gente que siempre cuestiona cuando pierde. Pero yo creo que hay más que eso, hay varios indicios. Y ahora yo diría, también hay un fenómeno que es muy importante, Carlos. Contigo hemos hablado más de una vez sobre la importancia regional. Yo siempre he hecho recuerdo de eso. Me dijeron que no, que ya Alianza País era nacional y se acabó y ya ganó, etc. Bueno, el cambio del electorado serrano en relación a Alianza País y
ahora el incremento del electorado costeño para Alianza País es notorio, ¿no es cierto? La diferencia de concepciones, de política y todo eso. Y vuelvo a insistir, hay que explicar, no sé si tengamos tiempo, por qué los indecisos eran mayoritariamente serranos, ¿no? Y por qué eran en los castillos fuertes de antes de Alianza País. Eso es algo sustantivo. Esos indecisos, y permíteme solamente como presión, antes de ir donde Hernán, voy donde Carlos, esos indecisos que dice Jorge que mayoritariamente eran de la sierra, ¿tomaron decisión en estas elecciones en el momento de votar? Porque llamó la atención también que Alianza País logró una muy buena posición en Pichincha y sobre todo en Quito, que también llama la atención, que revierte el efecto negativo del 2014, ¿no? Bueno, yo creo que sobre todo ya frente a la papeleta como tal, se pueden evidenciar al menos tres comportamientos. Pensando en las estadísticas que se habían un poco detallado, evidenciado antes de la elección. La primera tiene que ver con, sin duda, un fuerte efecto de voto útil, ¿no? Es decir, el crecimiento del lazo entre las mediciones realizadas con anterioridad a la elección y lo que actualmente se presenta como su resultado definitivo de voto efectivo tiene un incremento que es significativo en términos de la relación de proporción que tiene, ¿no? Es decir, estamos hablando aproximadamente o al menos de 4% de crecimiento entre lo que tenía en investigación y lo que termina efectivamente teniendo. Segundo, creo que se nota, hay un comportamiento particular, insisto, de los datos que se conoce, entre el procedimiento o entre la elección, la decisión de consulta popular, que me parece un elemento interesante de la elección, frente a la elección presidencial como tal. Y un tercer elemento es que yo no sé si en realidad esa indecisión estaba... hay algunas formas de explicarlo. Creo que una parte de la indecisión era la indiferencia en general con relación a la elección como tal, por estas incertidumbres que marcaba anteriormente. Pero finalmente me parece a mí que en ese nivel de indecisión que se evidenciaba a través de la investigación cuanti y cualitativa, en realidad lo que se evidenciaba era la posibilidad de un voto oculto. Ese voto oculto termina movilizándose a través del voto útil en favor de Lasso y a través, en alguna medida, sobre todo el crecimiento de Moreno, el crecimiento marginal de Moreno en ciertos nichos electorales. ¿Por qué me parece a mí que había voto oculto? Porque particularmente pensemos en uno de los distritos que investigamos, el distrito norte de Quito, que es, digamos, un poco renuente a la propuesta del gobierno, ¿no es cierto? Digamos, no es del mejor, no es del escenario natural para la opinión pública del gobierno, o a favor del gobierno. Es difícil para alguien en ese escenario decir, yo voy a votar por Moreno. Y ese mismo comportamiento sucede seguramente en Puerto Viejo, por ejemplo, donde hay una amplia mayoría, digamos, más cercana a los mensajes que establece el gobierno, que establece en este caso la candidatura de Lenín Moreno. Entonces creo que lo que termina sucediendo es que esos indecisos, sí, por supuesto, habrá un grupo que en efecto va y vota indeciso. Otra cosa que me parece particular, no hay información de esto en el Consejo Nacional Electoral, porque solamente se han publicado los votos válidos como tal, pero de las distintas mediciones de Exit Poll, la medición de votos blancos y nulos parecería ser no significativamente menor, pero sí es menor que otras ocasiones y eso, digamos, da mala atención en términos de un escenario tan polarizado con un voto tan bajo, nulo y blanco. Entonces creo que esos elementos terminan definiendo a los indecisos. Vamos, Hernán Reyes. ¿Hay espacio para ese 40%? ¿Cuál sería el efecto para el país de ese 40%? Y por otro lado, pesó la ley de plusvalía y la consulta sobre el tema de paraísos fiscales en estas elecciones. Primero sobre el 40%. Yo, a diferencia de lo que menciona Jorge, no me atrevería a decir siquiera si es que va a haber primera o segunda vuelta. Es decir, está tan reñido, está tan cerca las dos posibilidades que hay una cuasi primera vuelta, triunfo de Lenin en una cuasi primera vuelta, o hay un triunfo de Lenin en una cuasi segunda vuelta. Así simplemente lo diría. Y digo esto porque ahora está tan sensible el estado de ánimo de la población que manifestar una opinión simplemente lanzada al aire, yo opino que esto o yo opino esto otro, yo tomo posición por esto, yo tomo posición por esto. Estamos viendo, nosotros hacemos una opinión y nos caen las redes. Inmediatamente, yo precisamente por la altísima carga de emocionalidad que está detrás de los que han sido los resultados del domingo. Segunda cosa, yo creo que más allá de la crítica que se puede hacer a Lenín Moreno, sobre si es que ha logrado efectivamente transmitir su mensaje o ha dicho algo racional o tiene alguna propuesta nueva, etcétera, que lo mismo se podría decir efectivamente de Lasso, o se podría decir de Viteri, o se podría decir de cualquiera. Eso no da, en democracia, eso no es justificativo suficiente para decir debe haber una segunda vuelta. Si es que se debe
Sería mejor para la sociedad que ayude. Pero es que ese sería mejor, ahora se puede cruzar una línea muy tenue. Te refieres a la coyuntura del momento, por la coyuntura del momento. Exactamente, Okay. sí. Es decir, yo más bien parto de una generalidad. Yo creo que habría sido mejor que haya mucha mayor conocimiento de la gente de las propuestas y que haya habido mucho mayor llegada de los candidatos con una cierta racionalidad, con una cierta ideología para que la campaña sea otra cosa de lo que fue. Ahora, lamentablemente, de acuerdo a Carlos Coronel, que es investigador y ha seguido el comportamiento del elector, de los políticos y también del elector, él es escéptico en relación a que eso suceda en una segunda vuelta. Ah, sí, yo también creo que no va a suceder en una segunda vuelta. No dan muestras, las más mínimas muestras, yo digo, algunos candidatos o algún candidato de querer hacer eso. La otra cosa, yo creo que efectivamente hay una cuestión de cultura política entre los ecuatorianos. Cuando yo me refería al tema de que los actores políticos, por ejemplo, los sujetos políticos, partidos y movimientos, no han cambiado mucho en realidad estos últimos 10 años. Han habido cambios en quién ha sido el partido hegemónico, evidentemente, pero no han cambiado mucho las prácticas. Yo creo que esto es algo que se relaciona con la construcción de legitimidad. Cuando la cultura política no es sólida en un país como el nuestro, yo creo que la cultura política no es sólida. Con esto no quiero retrotraerme a teorías de que dicen que los latinoamericanos somos inmaduros o que somos irracionales. Simplemente la cultura política todavía está atada a prácticas que han marcado nuestra historia como país. Yo estoy diciendo que precisamente esa debilidad para construir legitimidad, es decir, es legítimo esto cuando gano, pero no es legítimo cuando pierdo, es parte de la cultura política. ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué es lo que hay que cambiar? Sí. Ahora, el último tema que era lo de... Vamos al tema. Empezó la ley de plusvalía en la consulta sobre el tema de los paraísos fiscales, y en cuanto a la consulta de los paraísos fiscales, te hago la pregunta y lo agrego en el debate por lo siguiente, por el resultado. Claro que todavía hay un escrutinio de 24.8 sobre este tema, pero el sí es 54.82 y el no el 45.1. O sea, no es, como diría coloquialmente, pelo de cochino ese 45.1%. Claro, mientras uno sube un punto, el otro baja el punto, entonces por eso hay la diferencia de casi 10 puntos. Entonces, ¿qué tanto se refleja este tema en el resultado? A ver, en política yo entiendo todo procesualmente, todo es un proceso. La ley de plusvalía aparece precisamente meses atrás, el año 2015 para ser más preciso, y creo que deja marcado ya un malestar en determinados sectores, a quienes finalmente esto creo que les vira el voto, sobre todo en Quito, me parece. Es a nivel nacional el impacto, pero sobre todo en Quito. A mí me parece que por el contrario, la introducción de la consulta popular acerca de los paraísos fiscales lo que hace de alguna manera es sopesar o equilibrar un cierto malestar. Me parece que es una táctica política de parte del gobierno con una pregunta que yo considero legítima. A algunos les puede gustar, a otros no. Les puede parecer que no hay que mezclar la ética con la política. A mí me parece que es un tema político, en el fondo, lo de las guaridas fiscales. Definitivamente es un tema político. Pero el tema es qué tan oportuno fue para esta elección. Exactamente. Me parece que el triunfo que está obteniendo ahora, si es que no varían los datos, cuando lleguemos al conteo definitivo sabremos, implica que el gobierno sacó una cierta ventaja de esto y quizá en determinados sectores, le sustituyó, digamos, ese malestar que había generado la ley de plusvalía. Ok, permíteme ir donde Carlos Coronel para pasar donde Jorge. A ver, si este resultado se mantiene en el 55-45, si no me equivoco, mencioné el tema de la... Sí, 54-45, es una elección, si esto se mantiene, es una elección que la vuelve a ganar Rafael Correa, porque esa fue su pregunta. Pero el tema es qué tipo de incidencia tuvo en el resultado para las candidaturas a la presidencia, considerando que de todas maneras es una votación alta, el 45%, y que la ley de plusvalía también generó cierta reacción fundamentalmente en la clase media. Carlos Coronel. Bueno, a mí me parece, y había incorporado el tema de la consulta como tal, me parece interesante que siendo un tema marginal de campaña, es decir, no es que la gente estaba súper clara en que iba a recibir una papeleta en la que tenía que decidir sobre X y Z cosa, y luego la publicidad, la propaganda alrededor de este tema no fue, digamos, tan significativa como la demás, pensando en que la otra fue significativa, que tampoco es el caso. Me parece importante la votación que ha tenido. El primer elemento que me llama la atención de eso es que esta aprobación alrededor de la pregunta, primero no coincide con la votación que el candidato del oficialismo obtiene. Es que a eso voy. Ese es un elemento de importancia, ¿no? Lo cual
Habría que esperar finalmente cómo termina la elección para hacer los cruces estadísticos necesarios y ver cuál fue el comportamiento. Es decir, por quién votó el que además votó sí con relación a la consulta. Y luego ya entrar más al análisis cualitativo de qué implica, ¿no es cierto?, qué imaginario construye este asunto de las guaridas fiscales en el pensamiento ciudadano. Y quisiera aportar además con otro elemento que tal vez no tiene mucho que ver inmediatamente con esta pregunta, y es la construcción de legitimidad de lo cual tanto Jorge como Hernán han ido mencionando, aportando elementos, ¿no? Y es que me parece que la discusión en este momento, ¿no es cierto?, en el calor de prácticamente lo inmediato de la elección, la narrativa sobre todo olvida una cosa en la misma construcción de legitimidad, y es que atrás de cada voto hay gente, pues, es decir, el hecho de que alguien haya optado por X o Y o Z posibilidad electoral no le vuelve enemigo del otro, pues, y finalmente en la construcción de legitimidad no se puede polarizar finalmente a la gente, no se está hablando solamente de un número o de un voto, se está hablando de gente atrás de eso. De gente que se refleja en la votación. Ya vamos a hablar de ese tema de legitimidad y en términos de proyección de votación en el escenario de una segunda vuelta electoral, aunque a algunos no les gusta, por cierto. Yo he sido criticado porque me dicen que los de oposición me dicen que estoy auspiciando el 40%. Y los que son a favor de Lenín Moreno me dicen que estoy auspiciando la segunda vuelta. Mi labor no es contentar a los extremos, mi labor es orientar a la franja del medio, que fueron casualmente los indecisos. Pero bueno, vamos a lo siguiente. Jorge, la ley de plusvalía y la consulta en relación a los paraísos fiscales, en términos de resultados, porque vemos la votación del sí y del no, y si lo comparamos a las presidenciales, evidentemente hay grandes diferencias. Muy difícil decir cómo ha incidido eso en el voto, ¿no? Yo personalmente no tengo muchos elementos, salvo el hecho que ya hacía parte de la construcción de aquellos que se oponían al gobierno. Pero hay un elemento fundamental en las consultas populares. Pero te lo replanteo. ¿Crispó el ambiente en la clase media? Anteriormente la cuestión de la plusvalía, sí, claro, eso sí, evidente. Parte yo creo que de los indecisos deberían estar ahí, parte del hecho sustantivo de la pérdida de aceptación del gobierno también debía estar en ciertos sectores, no masivamente. Pero vamos, cojamos la consulta popular. Yo creo que 54% si se mantiene es un éxito sensacional. Claro. Por dos razones, no exactamente... ¿Es el último triunfo de Rafael Correa en este periodo? No, bueno, no sé exactamente, pero mira, era una estrategia política de Correa para intervenir en la campaña electoral. Segundo, era una estrategia muy bien montada para decir nosotros estamos contra la corrupción, cuando había todos unos elementos de corrupción en funcionarios del gobierno. Entonces esto le permitió hacer pata blanca, ¿no? Es decir, lavar bien la imagen. Entonces yo diría que ha tenido un súper éxito en ese sentido, porque claro, la corrupción no tenía mucha preocupación en la población por largo tiempo en todas las encuestas, salvo en el último periodo, que pasó de menos 10 a 15 o a 20 según los casos, que es bastante, bastante como preocupación. Pero aparte de eso, algo que debemos saber es que las consultas populares, por lo general, pierden es decir, el gobierno presenta la consulta y generalmente la gente no decide sobre la consulta, sino si acepta o rechaza el gobierno. Por eso yo digo que es una super victoria. Está relacionado. No decide la gente tanto sobre la consulta misma, la pregunta, sino sobre la pertinencia de que lo propone. Y en este caso, yo creería que la pregunta era demasiado obvia, la táctica de presentar la pregunta era súper elaborada, pues, porque ¿quién está contra eso? ¿Quién va a decir, no, estoy de acuerdo que sean candidatos los que tienen la plata escondida, ¿no? Bueno, el 45% está contra eso. Pero el 45%, por eso quería decir, hay que entender el 45%. No es que están de acuerdo con la pregunta, están diciéndole al gobierno, yo no estoy de acuerdo contigo. Es muy diferente. Por eso pregunto, ¿qué incidencia tuvo? Yo creo que está expresando algo en relación al gobierno, pero que tuvo incidencia en el voto por los candidatos, no creo. Está expresando un fenómeno que es otro, ¿no? El que acabo de mencionar. Voy a otro tema, perdón, Jorge, te interrumpí. No, es eso, que lo que estaba en juego yo creo que era el aspecto corrupción. Y el gobierno ha logrado hacer... ¿Tú crees que lo moldeó? Absolutamente. Y lo absorbió. A ver, yo en eso tengo mis dudas, ¿sabes? Por una sencilla razón. Conozco muy bien al presidente Correa y cuando él manda la ley de plusvalía,
no la mandó por cálculo electoral, porque la reacción ya la sabíamos. Igual pasó con la ley de herencia. Es decir, él en eso no hace cálculos políticos, él actúa por convicción. No digo que haya sido así con relación al tema de los paraísos fiscales, pero pone la carne al asador sin importar los riesgos y no hace inventario de daños en ese sentido. No sé qué opinan ustedes. Yo no estaría tan seguro en realidad. Lo que pasa es que después de 10 años de triunfos permanentes, salvo lo que aconteció en el 2014. Confía mucho en su capital político. Confía mucho en su capital político, confía mucho quizá en todo el aparato que tenía a su disposición y en sus grandes dotes de comunicador para estar, yo diría, seguro de que apostar a lo seguro. A mí me parece más bien, contrariamente a lo que tú piensas, Carlos, que siempre hay detrás una intención de legitimar determinada cosa y de obtener, obviamente, porque la política es una lucha de posiciones, claro, obtener un espacio adicional. Vamos a lo siguiente entonces, y permítanme ahora comenzar con Carlos Coronel. A ver, lo que está pasando en este momento, en esta discusión, si es 40, no es 40, si hay una sola vuelta o hay una segunda vuelta, lo cierto es que en los dos escenarios hay un nivel de crispación y hay un efecto político. Si se da el tema del 40%, y estamos viendo pues las convocatorias a las calles, las violencias, etcétera, etcétera, y hay un problema de imagen a ese resultado, lo cual a lo mejor, como dice Jorge, le quitaría y le restaría legitimidad. Pero vamos al otro escenario. En una segunda vuelta electoral. Es decir, a ver, primero vamos poniendo las cosas en orden. El que gana en la primera vuelta se llama Lenín Moreno con el 39.1% y el segundo es Guillermo Lasso con el 28.28%. Son 11 puntos de diferencia. Es decir, pero están creando, o se ha creado, la sensación térmica política electoral de un triunfalismo de Guillermo Lasso, cuando en una segunda vuelta Guillermo Lasso tendría primero que revertir ese 11 puntos de diferencia versus los 30 puntos que tienen que repartirse de los otros candidatos. Carlos Coronel. Yo creo que ahí habría algunos antecedentes en los cuales habría un poco que reenfocarse, ¿no? Primero creo que habría que reenfocarse en lo que se disponía de investigación, porque para eso sirve la investigación, para comprender el comportamiento electoral de la ciudadanía. Lo que se tenía de investigación de las distintas encuestadoras serias, que somos 3 o 4 en el país, indicaban más o menos lo mismo. Es decir, salvo una de las encuestadoras, además un colega muy respetado que es Polibio, Córdoba, manifestaba la solvencia, ¿no es cierto?, en dos vueltas. Todas las demás encuestadoras manifestábamos lo contrario. Sin embargo, todas las bandas, ¿no es cierto?, estaban muy cercanas. Es decir, los que más lejos estábamos eran de 40 puntos. Jorge, ¿tú querías opinar, acotarle algo a Carlos? No, había 3 encuestadoras que decían que hay segunda vuelta posible. Sí, estaba hablando de las serias, por eso disentimos, estimado Jorge. Sedatos a mí me parece sin duda una de las empresas muy serias, por eso además la trayectoria que tiene. Por eso, bueno, sigue. Y cito su dato, ya, de hecho. Pero digamos, todas estaban arriba, muy cercana al 40%, y todas, las serias al menos, manifestaban que la segunda opción electoral de preferencia era la de la candidatura de Guillermo Lasso. Pero a mí es un antecedente importante y seguramente todas las campañas tenían investigación del día anterior que les permitía un poco vaticinar ese escenario. ¿Cuál es un poco la discusión acá? Y aquí vuelvo a focalizar, ¿no es cierto?, que es un poco el sentido de tu inquietud, Carlos. Tiene que ver con cuál es el escenario aquí del posible detalle a nivel estadístico. El posible detalle a nivel estadístico es si existen o no los 90 y pico mil o 100.000 votos necesarios para alcanzar el 40%. Y eso puede ser o no ser. O sea, puede ser que lo que falta de escrutar en realidad sea voto nulo, sea voto blanco, o se haya dado por otras organizaciones políticas que no sean ni Moreno ni sea Lasso, etcétera. Puede haber ahí comportamientos distintos. Es un poco difícil aventurarse, además en este escenario, ¿no es cierto?, de crispación con relación a ese dato. Entonces creo que hay que tener un sentido lógico de cómo suceden las cosas en lo electoral. En lo político es sin duda una cosa bastante más compleja, incluso considerando la campaña que acabamos de tener. Y en el segundo escenario, la segunda vuelta. Es decir, es que, a ver, lo que pasa es que aquí hay estrategias de campaña también. A mí me parece que Alianza País no ha tenido capacidad de reacción porque ha permitido esa sensación térmica político-electoral de que la posición de Guillermo Lasso, habiendo perdido, con 11 puntos de diferencia, se sienta un triunfalismo en ese movimiento, en esa candidatura.
Sí, es decir, yo por eso insistiría en la necesidad de enfoque, ¿no? Y no enfoque solo desde las candidaturas, sino un enfoque alrededor de lo que se opina sobre el escenario de lo electoral. Dentro de esos elementos a mí me parece indispensable que en el escenario de segunda vuelta, ¿no es cierto? Que todavía no se define y creo que la única forma de definirse es sin duda el dato por efecto de análisis oficial. hay que considerar. Sí, sí, sin duda, sin duda. Creo que en ese escenario difícil sería un poco vaticinar qué es lo que va a suceder. Primero, porque no hay la posibilidad de endosamiento de votos. Segundo, porque lo que inmediato que va a pasar es la lucha de afectos y desafectos. Es decir, cerrada la elección, se van a recolocar las posiciones de la ciudadanía con respecto de lo que va a estar O disponible. sea, vamos a resetear a cero. No sé si resetear a cero, ¿no? Tampoco, digamos, sería difícil pensar que cada uno va a mantenerse necesariamente con su intención de voto sobre el mismo candidato. Yo creo que la base de Moreno no es lo que tenemos ahora, ni la base de Lazo es lo que tenemos ahora. Hay que recolocar ese escenario. No me parece, así como no me parece que la campaña de segunda vuelta tenga que ser una evolución únicamente de lo que sucedió en primera vuelta, no creo que lo mismo suceda en Hernán la Reyes. estadística como tal. Y después voy con Jorge. Me parece muy interesante el tema, lo que tú tocas, el tema esta de la sensación térmica de triunfalismo, y efectivamente yo creo que eso ha acontecido. Pero hay que diferenciar entre esta estrategia de campaña, es decir, no está de más y los asesores inmediatamente al candidato Lazo le habrán dicho que así tiene que reaccionar, más aún si es segundo y más aún si es que tiene la esperanza de pasar a segunda vuelta ya con los números de los exit poll. Pero una cosa es esa estrategia y esa señal que lanza la sociedad, y otra cosa muy diferente es que haya personas de su movimiento político, no sé si bajo su conocimiento o no, que inciten a la gente a salir a las calles porque o hay segunda vuelta o hay segunda vuelta. Y si es que no hay segunda vuelta, hay que tomarse el Consejo Nacional Electoral. Y si no hay segunda vuelta es porque ha habido fraude. Y si no hay segunda vuelta es porque le están robando el voto a todos los que votaron por el candidato, etcétera, etcétera. Es decir, hay una frágil línea entre hacer una declaración de carácter triunfalista y quizá bien hecha, que impacta, digamos, como un golpe de efecto a la ciudadanía, y otra cosa muy distinta, que detrás de eso, o subyacente a eso, haya un pedido y un llamado explícito a que la gente salga a las calles. A mí me parece que eso es peligroso, porque si es que comparamos con la otra candidatura habló desde un inicio de dos posibles escenarios, que es precisamente el tema que tenemos ahora a martes en el escenario post-elecciones. Es decir, hay dos posibilidades y desde ese punto de vista creo que hay, por respeto a la ciudadanía, que esperar y no inducir a que haya una respuesta negativa porque el resultado no le guste a 5, a 10, a 20 o a 30% de los ecuatorianos. Jorge León. Bueno, yo creo que efectivamente hay una sensación de triunfalismo que puede ser una táctica política, pero a la vez responde a la polarización política. Todo el mundo de los que se consideran que han triunfado pueden asumir el hecho que sienten que hay descontento con el gobierno. Entonces, eso lleva a decir, ganamos y nos están ahora captando, robando la victoria, ¿no? Pero yo diría que todos han reaccionado del mismo modo, empezando por Alianza País, empezando por Correa, que yendo más allá de su responsabilidad de presidente, fue el primero en salir en decir, ganamos y cuando él como presidente no debe intervenir en eso. Esto es una parte, un juego electoral, una competencia en democracia que es entre los contrincantes y no con Rafael Correa, que debería mantenerse distante de esto, ¿no? Entonces, todos han sido igual y por eso yo diría Alianza País, como los otros partidos, tienen la misma cultura política, de pretender que ellos tienen razón, que los otros no lo tienen, la falta de respeto por el pluralismo, todos actúan del mismo modo. De modo que esta cultura política puede exacerbar un contexto ya polarizado y llevarnos, como yo dije, a la confrontación. Eso es lo triste de lo que está pasando, ¿no? Pero ha habido también lógicas de dudas sobre el CNE y que no son recientes. Para no entrar en la coyuntura reciente sobre las cuales hay toda clase de datos, yo menciono aquello cuando se presentó las firmas para la aprobación de los partidos. Era notorio y era claro que varios partidos presentaron X firmas y resultaban otras o desaparecieron las firmas. ¿Te refieres al volverse a inscribir? Claro, exactamente. Pero te refieres al volverse a inscribir cuando recién comenzaron a borrón y cuenta la nueva. última vez que tuvieron que presentar. Y en ese momento, ante las dudas evidentes, hubo varias cosas, yo mismo escribí 2 o 3 cosas sobre eso, se pidió al CNE que deje examinar
el aparato, la informática que había, y no lo hizo. Cuando si hubiera transparencia, lo primero que decía, vengan, examinen todo. Eso es ir cimentando las dudas y que ya se acumula. Por eso dije, me refiero antes para no topar lo reciente que puede ser polémico. Estás ¿no? hablando de otra administración del CNE. Bueno, yo estoy hablando del CNE bajo control de Alianza País y ahora que se incrementa mucho más que antes. Ahora, el presidente del CNE va a decir, excelente lo que hemos logrado, la transparencia, todo eso puede ser muy bueno y efectivamente yo creo que como medida técnica de escaneo de escrutinio puede ser muy positivo, pero eso no elimina las dudas, ¿no? Hernán, ¿quieres opinar sobre eso? ¿O paso donde Carlos Coronel? No, solamente decir algo. Efectivamente, cuando está instalada la duda, y está instalada duda no solamente sobre el CNE, sino ha habido un proceso metódico de instalar la duda sobre lo que es la institucionalidad del Estado en su conjunto. Es decir, esta idea de que todo el aparato estatal, todas las funciones del Estado están sometidas, que uno puede estar a favor o en contra, es simplemente una idea. Es decir, es tan demostrable que sí o como tan demostrable que no, dependiendo del ejemplo que se haga. Esto se traslada fácilmente, puede trasladarse fácilmente al CNE o a cualquier institución. El mundo es de percepción. El mundo es de Creo que hay percepciones. hechos, ¿no? Mucho más que percepciones, mucho más que simples ideas. Yo creo que la hay capacidad de gobierno de controlar los otros poderes del Estado. Yo creo que hay hechos en contrario también, porque nunca que hay, por ejemplo, decisiones de la Corte de Justicia o decisiones de la Corte Constitucional que no han sido favorables al gobierno, eso no se dice. Los medios de comunicación no lo dicen. Lo dicen simplemente cuando esas decisiones pueden beneficiar al gobierno. Entonces, si es que creemos efectivamente que mucho de la política se hace desde la percepción, a mí me da la impresión de que hay que juzgar lo que ha hecho este Consejo Nacional Electoral en estas elecciones. Y yo tengo más bien un criterio positivo. 3 minutos y quiero de Carlos Coronel. A ver, Carlos Coronel. 11 puntos de diferencia que tendría que revertir Guillermo Lasso en una eventual segunda vuelta, pero adicionalmente analicemos el comportamiento de su votación. Al 2013 obtuvo el 22 punto algo por ciento y en esta elección de primera vuelta obtuvo el 28.28%. Considerando 4 años, el crecimiento, si bien suena 5 puntos, no es un crecimiento tampoco muy representativo. ¿Tú crees que con esos antecedentes realmente tenga un buen espacio en una eventual segunda vuelta? Bueno, es que en realidad en la segunda vuelta yo creo que el espacio de crecimiento en principio eventualmente se resetea. Y no me parece sí, digamos, proporcionalmente significativo ese crecimiento, porque estamos hablando de un 5% con relación a 20%. Sin embargo, no es un crecimiento sistemático. Yo creo que es el efecto de un voto útil de la gente con relación a lo que se tenía, digamos, como variable de entrada, como insumo estadístico de decisión, si fuera el caso, para enfrentar la papeleta. O sea, que se entiende sobre todo voto que capta desde la candidatura de Paco Moncayo y de la candidatura de Cynthia Viteri. Entonces, habría que comprender primero ese comportamiento como tal. Y segundo, sí, pues me refiero al hecho de lo no sistémico de ese crecimiento en medida que la resistencia con relación a la figura del binomio como tal, y que sin duda todos los binomios tienen su nivel distinto de resistencia, era sistemáticamente sí mismo marcado. Sin embargo de eso, creo que frente a la coyuntura de decidir entre A o B, la gente va a recolocar su posibilidad de decisión. Ok, un minuto. Conclusiones. Comienzo por Carlos Coronel. Bueno, yo lo que estimo es, primero, que la sociedad ecuatoriana debe esperar con la prudencia del caso y, por supuesto, sus representantes políticos o sus representantes a través de organizaciones políticas deben esperar con prudencia lo que el Consejo Nacional Electoral establezca. Más allá de las posibilidades de duda o no que haya, en el momento que uno decide jugar fútbol en su barrio con sus amigos, se ajusta a las reglas y acepta el partido como tal. Es decir, me parece, sí, eventualmente legítimo, pero extemporáneo hacer toda clase de reclamos que aporta al ruido. Creo que esta campaña que acabamos de vivir tiene que ver sobre todo con incorporar ruido a la campaña antes que contarle las cosas que la gente quiere escuchar, y de allí todo lo que hemos comentado. Entonces esperaría que, primero, los resultados se definan, y segundo, que en el escenario de que tenga que suceder lo que tenga que suceder, cada quien respete el escenario que se presente. Jorge León. A mí me sigue preocupando la polarización que vivimos y el hecho sustantivo de que la gente tiene ánimos de por o contra, ¿no? Y eso nos puede llevar a de confrontaciones que pueden deteriorar no solo la democracia, sino el convivir de los ecuatorianos. Y hemos sido una sociedad que más bien ha sido una isla de paz, como se le llamaba, y que no ha vivido necesariamente la resolución de estos conflictos de este modo de confrontación. Por lo mismo, yo creo que tanto el gobierno,
porque aquí está claro, ¿no?, el rol del gobierno, cómo en particular la oposición deberían, los dos sectores claves, deberían limitar las afirmaciones, porque no es solo la oposición que está diciendo esto, los otros también dicen, es imposible que no hayamos ganado, ¿no? Nos quieren ahora robar la victoria y no respetan las reglas. Sería bueno que la izquierda por fin aprenda a respetar las normas de la democracia y aprender que el pluralismo es respetable y que las normas hay que respetarles en favor o en contra, ¿no? Pero esto es un momento fundamental para una sociedad. Yo creo que las fuerzas sociales, las fuerzas organizadas, deberían aportar con cultura política para justamente indicar la importancia de que todo el mundo, CNE, gobierno, partidos, organizaciones sociales, tengan respeto de las normas. Y que todas las opiniones sean respetadas. Hernán Reyes. Y bueno, yo diría que siempre hay que reconocer que hay algo más importante que simplemente el resultado electoral. Es decir, detrás de cada resultado electoral hay la posibilidad de sostener y de legitimar una convivencia, un estilo de convivencia social que se llama democracia. Y por eso diría yo un exhorto a lo que son los actores políticos, este momento determinantes, que son 3, a mí me parece que son los 2 candidatos en caso de haber segunda vuelta, o en caso de no haberlo, que den muestras de ser estadistas y de respetar las reglas de la democracia. Los 2 candidatos que quedaron en primero y en segundo lugar, el candidato Lenín Moreno y el candidato Guillermo Lasso. Y también un exhorto a que, dado todavía el nivel de legitimidad alto que tiene el presidente de la República, contribuya precisamente para una solución pacífica, negociada, consensuada, y que no termine siendo un desastre electoral, sea cual fuera el resultado. Hernán Reyes, Jorge León, Carlos Coronel, muchas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, 1000 gracias por su sintonía. Y yo los espero el día de mañana en Pensamiento Crítico y la próxima semana, el próximo martes, con más de Pulso Político. Y atentos al día miércoles, que conoceremos los resultados electorales de presidente y vicepresidente de la República. Un fuerte abrazo.